Bueno, bienvenidos a todos y Daniel, te escuchamos. Bueno, muchísimas gracias. ¿Se oye bien, Horacio, no? Perfecto. Bueno, muchas gracias por la invitación. Y bueno, me pidieron que eligiera un tema para conversar con mis colegas y consideré que quizás el fideicomiso, pese a ser una figura que ya tiene unos cuantos años y que es muy utilizada, no únicamente en el tráfico jurídico inmobiliario, ¿no? Sino en muchísimas otras cuestiones que hacen al comercio principalmente. Entiendo que plantea una serie de cuestiones que es digno de tenerse y analizarlas. Después de la sanción de la ley 24441, allá año 94-95, el Poder Ejecutivo Nacional encargó un proyecto de Código Civil unificado, civil y comercial, el del año 98, que prácticamente reproducía las normas de la ley 24441. Cuando llegó el momento de preparar el proyecto que actualmente se transformó en Código Civil y Comercial de la Nación, dicho proyecto se basó principalmente, sobre todo en el tema de los derechos reales, ¿no? Salvo las nuevas figuras como los conjuntos inmobiliarios o los cementerios privados, se basó principalmente en ese proyecto de 1998. ¿A qué quiero llegar con esto? Que la normativa actual del fideicomiso ha sufrido pocos cambios desde que se sancionó la ley en el año 1995 y está aceptada en general por la doctrina y por la jurisprudencia, aun cuando hay algunos puntos discutibles, como son muchas de las cuestiones en materia jurídica. Uno de los grandes cambios que hubo del proyecto del 98 a lo que es el actual Código Civil y Comercial es principalmente la posibilidad que el fiduciario sea beneficiario y esa famosa incorporación que el Ministerio de Justicia de la Nación hizo en el Código Civil de la inscripción de los fideicomisos. Soy profesor excedente de la Universidad Nacional de Córdoba, pero cuando me tocaba dar en notarial el tema del fideicomiso, una de las primeras cuestiones que se me planteaba era, ¿qué es el fideicomiso? Porque todos veníamos de la universidad habiendo estudiado derechos romanos, donde nos daban un concepto de fiducia. A su vez, siendo curioso o no tanto, escuchábamos de una figura, un fideicomiso en el derecho angloamericano, anglosajón, que es el trust o el trust, que tiene realmente una importancia, yo diría, sideral en el mundo anglosajón. Pero tan importante es el trust, o traducido a fiducia, aunque no es la fiducia, no es el fideicomiso del derecho argentino, ni es el fideicomiso del derecho mexicano, por ejemplo, que obligó prácticamente a la Comunidad Económica Europea a aconsejarle a sus miembros integrantes que modificaran sus leyes, permitiendo la incorporación no de un fideicomiso, sino de un trust anglosajón, a los fines de facilitar o llamarlos a los capitales ingleses, norteamericanos, a que invirtieran en Europa. Quiero rescatar con esto la importancia de lo que es para el mundo moderno la figura del fideicomiso o del trust. En realidad nuestro fideicomiso no cumple los requisitos que los americanos o los ingleses quisieran que cumpliera, pero tampoco es el mismo fideicomiso que estaba tratado en el derecho romano. Fíjense que si uno quisiera definir el fideicomiso, pese a que los autores del Código Civil y Comercial de la Nación dijeron que es impropio de un código dar conceptos, dar definiciones, y está plagado de conceptos y definiciones del Código Civil y Comercial, ahí en el artículo 1666, donde define el contrato de fideicomiso, dice que es un contrato, de entrada dice que es un contrato. También lo va a decir la ley 24441. Quizás la 24441 para diferenciarlo del trust anglosajón, donde no es un contrato, porque es un acto unilateral que se perfecciona con la entrega de la cosa.
Pero nuestro derecho es un contrato. Y sigue diciendo el 1666, por el cual una persona transfiere a otra o se compromete a transferir, y quien la recibe, es decir, quien transfiere es el fiduciario, y quien la recibe, el fiduciante, perdón, y quien la recibe es el fiduciario, se obliga a ejercerla a favor del beneficiario, se obliga a ejercerla. ¿Qué significa se obliga a ejercerla? En realidad el concepto de la vieja 2441 del 1666, yo lo veo bastante pobre, muy pobre. Muy pobre porque no nos dicen qué consiste el fideicomiso. No nos da una pista. Pero no solamente eso, sino que no menciona uno de los requisitos esenciales que venimos arrastrando del derecho romano. El fideicomiso es un negocio de confianza. No lo trae en el concepto. Lo trae allá en el artículo 1674, unos artículos más adelante, donde dice que el fiduciario debe actuar como un buen hombre de negocios, antes le agregaba un buen padre de familia, un buen hombre de negocios, y debe actuar en base a la confianza depositada en él. Yo tengo para mí que por lo menos en nuestro país, en Argentina, la amplísima mayoría de los fideicomisos está muy lejano de caracterizarlo a través de la confianza que surge o de la explicación del concepto que surge de la misma palabra fideicomiso. Si yo caminando por Nueva Córdoba o Barrio General Paso o por cualquier lugar de Argentina, veo los carteles que ofrecen vender un departamento y el fideicomiso tiene el nombre Algarrobo, y pregunto cuál es el fiduciario y me dicen que es una SAS, que es una persona física que ni conozco. ¿Qué confianza puedo tener? ¿Qué confianza me puede inducir? Evidentemente que si hago la operación es porque alguna confianza tengo, espero un resultado, pero no por el contrato en sí mismo, ni porque se trate de un patrimonio de afectación, bajo ningún punto de vista. ¿Cómo tenemos seguridad o certeza de que ese fideicomiso, que el negocio que contiene el fideicomiso, va a llegar a buen puerto? No la tenemos, tenemos varios casos, incluso acá en la provincia de Córdoba, en los cuales se han liquidado fideicomisos porque justamente no han podido llegar a su resultado final. Ustedes me preguntarán qué significa para mí un fideicomiso. Sí, sin lugar a dudas, un contrato que en general supone una profesionalización o una experticia para gestionar o administrar en el sentido que el fideicomiso pretende. Porque fiduciario en principio no puede ser cualquiera. No puede ser como sucede con algunos fideicomisos que lo ponen al jardinero o al mozo de un bar. No porque no sea, no merezca respeto ni el jardinero ni el mozo del bar, sino porque no tienen nada que ver con los negocios propios de un fideicomiso. Se supone que hay una cierta profesionalización. En general, yo diría que como fideicomiso en sí mismo, los fideicomisos están hechos en nuestro país con un recorrido muy cortito. En otros países el recorrido es más largo, pero hay muchos fideicomisos que no se limitan a un pequeño recorrido, es decir, construir un edificio. El fideicomiso empieza cuando se va a construir, finaliza cuando se terminó de construir y se transfirieron los bienes a los beneficiarios. Pero no hay fideicomisos o trust que administran muchas propiedades, que sean administradores, que merezcan la confianza. ¿Y por qué merecen la confianza de la gente? Porque estas empresas que administran lo están haciendo hace décadas y en algunos casos hace centurias. Y ahí viene la confianza, que por más que no los conozcamos, sabemos que el nombre, el prestigio, la trayectoria es lo que nos induce a confiar en ellos. Entonces, es un contrato que supone que hay una cierta profesionalización de quien recibe los bienes,
que crea un patrimonio separado con los bienes aportados, o los bienes que se aporten en el futuro, o con los frutos y productos que las cosas vayan generando, se va incrementando ese patrimonio fideicomitido, pero principalmente es porque estos bienes se destinan a una finalidad determinada, que es lo que no contiene nuestro concepto fijado por el Código Civil y Comercial de la Nación, que nos dice simplemente que se obliga a ejercitar la propiedad fiduciaria en beneficio del beneficiario. Incurre en esa redundancia. Yo creo que no es únicamente el beneficio del beneficiario, porque no es cualquier beneficio. Podría ser un fideicomiso de inversión, que sea un poco más amplio el margen de actuación del fiduciario. Pero en realidad lo que se pretende con el fideicomiso es administrar los bienes con una finalidad determinada, ya sea construir, ya sea administrar los bienes en sí mismo, ya sea lograr un objetivo predeterminado. Y a la finalización del contrato de fideicomiso, sea el cumplimiento del plazo o condición resolutoria, o sea la extinción por vencimiento del término a los 30 años, salvo que hubiere menores o incapaces y que este plazo pudiera prolongarse, debe reintegrar los bienes el fiduciario al reintegrarlos al mismo fiduciante si fuera fideicomisario o retransmitirlo a quien resultare como fideicomisario. Una de las características que es obvia en nuestro derecho es que el fiduciante pierde la propiedad de los bienes. Surge claramente la ley, y la ley se encarga, la ley, el Código Civil y la vieja ley, de acentuar este concepto, quizás que sea justamente para separarnos del traje anglosajón. Claro, en el derecho americano o en el derecho norteamericano o en el derecho inglés, el concepto del derecho real es distinto que el concepto de derecho real que tenemos en Argentina o en el derecho continental, España, Francia, Inglaterra, Alemania, etc. Acá los derechos reales son erga omnes. Y es un concepto absoluto. El derecho real es absoluto y oponible a erga omnes. En cambio, en el derecho anglosajón, el derecho real no tiene las mismas características. Por un lado es derecho, por otra parte es un conjunto de intereses. Y esta división que es tan compleja, para colmo no es unitario el concepto, porque depende a través de qué derecho lo estudiemos. En el caso de Estados Unidos muchas veces depende de cada uno de sus estados, tienen libertad para hacerlo. En el caso de Inglaterra es distinto que el de Escocia, o que el de Irlanda, o que el de Gales. Pero en nuestro país, el fiduciante pierde la propiedad y el fiduciario la adquiere, cosa que en el derecho anglosajón no hay una adquisición estrictamente hablando por parte del fiduciario o del trustee del derecho de propiedad. Una cuestión importante, creo, en el fideicomiso es distinguir el negocio fiduciario del fideicomiso en sí mismo. Y lo traigo a colación porque hace pocos años atrás tuvimos esta ley nacional que permitía blanquear bienes, blanquear fondos, y a través de ello los escribanos tuvimos mucho trabajo y transferimos a través de escrituras públicas bienes de una persona u otro en base a esta legislación impositiva. Nuestro sistema, el sistema de derecho argentino, es un sistema esencialmente causalista, es propio del derecho continental, por decir, de Europa y de México para abajo. ¿Qué significa? Que la transmisión, la constitución de derechos reales debe ser siempre con una causa. Causa inter vivos, causa mortis causa, causa fundada en la ley, como el caso de la prescripción adquisitiva. Pero debe haber una causa para la constitución, para la transmisión, para el nacimiento del derecho real. Cosa que no existe en el derecho alemán, que es un derecho abstracto,
los cuales lo que interesa es que alguien quiere transferir y el otro quiere adquirir. Después la causa, compraventa, donación, permuta, dación en pago, etcétera, estuvo bien realizada, cumplieron todos los requisitos legales o no. En general, no le interesa al derecho alemán que el contrato tenga o cumpla con todos los requisitos mientras haya buena fe. Es incausado. Pero en nuestro derecho hace falta la causa. Y muchas de las escrituras que se hicieron en nuestro país en estos años de blanqueo no fueron sin causa, simplemente fundándose en cuestiones impositivas. Cuando en realidad lo que correspondía, en todo caso, es hacer mención a un negocio fiduciario, que no es lo mismo que decir fideicomiso. Porque fíjese que el fideicomiso es público. Todos se enteran del fideicomiso o tienen posibilidad de enterarse. Porque cuando tiene bienes registrables, en los registros de la propiedad se inscribe el dominio, la propiedad fiduciaria. En cambio, en los negocios fiduciarios, el negocio es secreto, no lo sabe nadie. El negocio fiduciario generalmente es ilícito. ¿Por qué es ilícito? Porque es cuando una simulación. Es la persona que no pone bienes a su nombre porque no puede acreditar el origen del dinero. Es la persona que pone los bienes a nombre de un tercero para que no lo embarguen o no lo persigan sus acreedores. Habitualmente es un negocio ilícito, aunque no siempre lo es. Hay algunos autores que generalizan y entienden que toda simulación, todo negocio fiduciario es ilícito, cuando, si bien es cierto, reitero que generalmente lo es, en algunos casos no lo es. Yo tengo alguna clienta, una señora mayor, donde va consignando los bienes a nombre de sus sobrinas, no por escaparle a nadie, no por escapar las cargas impositivas, sino simplemente porque ya es mayor y porque va dejando acomodado su patrimonio y las sobrinas van reconociendo la propiedad de ella mientras ella viva, sin ningún fin ilícito. Y si el día del día de mañana le hiciera falta sacar a luz esta relación que existe entre ellas, no creo que haya ningún problema en que figure como un auténtico negocio fiduciario. El fideicomiso, sí, necesariamente el negocio tiene que ser lícito. El fideicomiso no puede tener por objeto ningún contrato, puede tener por objeto actos ilícitos. El negocio fiduciario carece de reglamentación, no tiene normas legales que lo traten, salvo cuando vamos a la simulación en casos muy especiales. No así el caso del fideicomiso, que es un contrato típico. ¿Por qué? Porque está receptado por las leyes. Valga en este caso una aclaración que por ahí algunas veces genera confusión en algunas personas. La cuestión del numerus clausus y del numerus apertus. Mucha gente cree, o algunas personas creen, de que el numerus clausus de los derechos reales, que la cantidad y cualidad de los derechos reales solamente pueden ser creados por ley, que ello se puede trasladar a los derechos personales. Recordemos que los contratos es una de las fuentes de las obligaciones. Y los derechos personales, entre ellos los contratos, no rigen ningún número clausus, rigen números apertos. Los derechos personales son los que están regulados por ley y cualquier otra relación jurídica que mientras no esté en contra del orden público, la moral, y le agrego las buenas costumbres, un término que viene un poco en retirada en este derecho moderno, mientras no vaya en contra de la moral y el orden público, es perfectamente válido. Entonces podemos crear cualquier relación jurídica al margen de las disposiciones legales, en tanto y en cuanto no sea ilícita, no vaya en contra de la moral o no vaya en contra del orden público. Volviendo a la diferencia entre negocio fiduciario y fideicomiso, en el fideicomiso el fiduciario no es el dueño. El fiduciario no es el dueño, no es el propietario de las cosas, porque no está dentro de su patrimonio. Está en un patrimonio distinto, en un patrimonio de afectación.
En cambio, en el negocio simulado, en el negocio fiduciario, perdón, el titular sí es el propietario de la cosa, figura como propietario y forma parte de su patrimonio. Por último, la última digresión, y ya entramos directamente a tratar el tema, algunos de los puntos del fideicomiso. Los actos realizados por el titular fiduciario, del negocio fiduciario, en principio tienen plena eficacia jurídica y es muy improbable que puedan ser dejados sin efectos. En cambio, en el fideicomiso, los actos pueden ser impugnados en tanto y en cuanto no estén de acuerdo con el fin del fideicomiso. Es un principio muy importante a tener en cuenta porque recurrentemente el Código Civil menciona el fin del fideicomiso a los efectos de determinar si los actos de disposición del fiduciario son plenamente oponibles o son plenamente válidos. ¿Cuál es la forma que debe reunir el contrato de fideicomiso? Claramente el 1669 habla de instrumento público o instrumento privado, únicamente exige la instrumentación. Tiene que estar instrumentado. Pero hace una aclaración. Si hubiera dado por instrumento privado y de ese patrimonio fideicomitido, ese patrimonio de fideicomiso, formar parte de bienes registrables, es obligatorio el mismo transcribirlo en instrumento público. No habla de escritura pública, habla de instrumento público. Pero evidentemente que en este tipo de actividades, no solamente en el fideicomiso inmobiliario, sino en el fideicomiso en general, el instrumento público a utilizarse por excelencia es la escritura pública. Pero incurre en una incorrección este artículo 1669, porque dice que cuando se hubiera otorgado un instrumento privado y fueran a formar parte del patrimonio fiduciario bienes registrables, este instrumento privado va a servir como promesa de otorgarlo a un instrumento público. ¿Y por qué digo que es una incorrección? Porque utiliza los mismos términos, le da el mismo tratamiento de un boleto de compra-venta, cuando no es así bajo ningún punto de vista. Porque el boleto de compra-venta o los contratos que debiendo reunir una forma determinada no la reúnen, sirven como obligación de elevarlos o de cumplir con la forma establecida por la ley. Pero resulta que el fideicomiso cumple con la ley cuando se otorga por instrumento privado. Y un instrumento, cuando nace como privado, no se transforma en público por el simple hecho de incorporarlo a una escritura pública, en este caso la transcripción. Ni siquiera es, en el viejo concepto del Código de Vélez-Sarsfield, una protocolización. Porque la protocolización, cuando se hace de un instrumento privado en una escritura pública, es para darle fuerza de ley. Pero acá ni siquiera le quieren dar fuerza, se le pretende dar fuerza de ley. Es simplemente la necesidad de transcribirlo. La transcripción no le va a agregar ningún requisito adicional a este contrato de fideicomiso, sino que simplemente o sencillamente se va a estar cumpliendo con un requisito que marca la ley, que es que esté transcrito una vez en escritura pública. Porque no hace falta transcribirlo en todas las escrituras referentes a bienes registrables, a inmuebles registrables. Ahora bien, escritura pública, instrumento público. Siempre necesitamos que el contrato de fideicomiso esté incorporado en una escritura pública. ¿Qué sucede con los fideicomisos testamentarios? Con el fideicomiso testamentario vamos a reunir el requisito del instrumento público que va a ser escritura pública, tanto cuanto, en tanto el testamento ha sido otorgado por escritura pública, ahí tenemos cumplido el requisito del instrumento público requerido por la ley. Y cuando el testamento fue hológrafo, se va a estar cumpliendo con el requisito
cuando se protocolice el testamento por orden judicial. Entonces, en tal caso, se va a estar cumpliendo con ese requisito. La falta de incorporación del fideicomiso, la falta de incorporación, bien digo, del contrato de fideicomiso a escritura pública o instrumento público, obsta a la registración del contrato de fideicomiso. Sabemos que bajo ningún punto de vista la Inspección de Personas Jurídicas de Córdoba inscribe los contratos de fideicomiso realizados por instrumento privado o realizados por escritura pública, y no conozco hasta el momento que exija que con posterioridad, en el caso que viene a registrar, se acredite esa inscripción. Esta inscripción que nos pide el artículo 1669 no es una inscripción que nos hayan pedido o hayan sugerido los autores del Código Civil y Comercial o los que elevaron el proyecto, porque realmente las tres personas que firman el proyecto de Código Civil que está vigente siguieron en gran parte, vuelvo a reiterar, el proyecto de 1998. Particularmente estudié todo el libro quinto del proyecto del 98, cuarto del Código Civil y Comercial actual, que es de los derechos reales, y hay una coincidencia superior al 80 y pico % de las normas de aquel proyecto con el Código Civil actual, y las grandes diferencias se observan en la figura que no fueron tratadas en el proyecto del 98, como les comentaba, conjuntos inmobiliarios, multipropiedad, cementerios privados, etc. Esta inscripción, necesidad de inscripción que surge del Ministerio de Justicia de la Nación con el anteproyecto, es elevado al Poder Ejecutivo o al Ministerio de Justicia, y en el Ministerio de Justicia le hacen algunas series de agregados, algunos de ellos muy discutidos posteriormente, y entre otras cosas agrega la necesidad de que se inscriba. ¿En dónde? Y ahí viene el problema. Nadie sabíamos dónde se tenía que inscribir. Y empezaron las consultas, el registro de la propiedad no quería, y realmente, no solamente que no quería, no debe inscribirlo. ¿Qué tiene que ver el registro inmobiliario con un contrato de fideicomiso? No está dentro de las funciones que tiene que tener. Y resumidas cuentas terminó cayendo en la Inspección de Personas Jurídicas, no al Registro Público de Comercio, que aunque forme parte de la estructura, es un organismo separado. Esta inscripción que se hace allí, ¿qué efectos tiene? ¿Qué validez tiene? ¿Qué eficacia tiene? No lo marca el Código Civil bajo ningún punto de vista. Es el problema de cuando se incorporan a terceros, hacen incorporaciones sin tener en cuenta el contexto general. Yo me acuerdo que hace muchos años, cuando empezamos a estudiar allá en la Universidad de Derechos Reales, o después en el Registro de la Propiedad de Córdoba, todavía con conceptos del viejo sistema registral antes de la sanción de la ley de 1801, se hablaba mucho de la publicidad noticia. Damos mucho en clase de la Universidad en Derechos Reales el tema de la publicidad noticia. Es la publicidad que no es oponibilidad, ni puede llegar a tener la fuerza de oponibilidad, pero es una forma que los terceros conozcan alguna circunstancia. Y yo creo que esta es la función de la inscripción de los contratos de fideicomiso. La posibilidad que algún tercero ocurra ante Inspección de Personas Jurídicas para enterarse ahí del contenido de los contratos, del fideicomiso. Y si se modificara el contrato de fideicomiso, ¿qué forma debería llevar? En el viejo Código de Vélez Sarsfield se decía que cuando un contrato tiene una forma, para modificarlo debe recurrirse a la misma forma. El Código actual dice que la formalidad, por supuesto, la libertad de las formas existe, pero no obliga en el sentido que obligaba el Código de Vélez Sarsfield. O sea que por más que esté hecho un instrumento público o privado, la modificación ulterior puede tener cualquiera de las dos naturalezas. ¿Debe inscribirse?
no lo dice el Código Civil y Comercial. Dice que se debe inscribir el contrato de fideicomiso. Pero yo creo que sería muy mezquino interpretar la ley, interpretar el código, en el sentido de que únicamente podemos inscribir el contrato originario y no las modificaciones ulteriores, que hasta incluso pueden traer cambios tan sustanciales o sustantivos que sean de pleno interés de los terceros interesados conocerla a los fines de poder ejercitar sus derechos. O sea que yo creo que esta necesidad, no llamaría obligatoriedad de inscribir, porque no hay ninguna norma que lo obligue. El fideicomiso puede funcionar perfectamente bien sin que se haya registrado. Quizás que en el proceso inscriptorio registral de alguna escritura de adquisición o de transferencia por parte del fiduciario, el registro pudiera llegar a exigir la inscripción. Podría exigirla. El principio de legalidad implica que el registrador puede exigir que se cumplan con las disposiciones legales. Bajo ese punto de vista, el registrador podría decir, señor, yo no inscribo un acto emanado de un fideicomiso que no acredite su inscripción. Lógicamente, yo no lo aplicaría al momento del nacimiento del fideicomiso, porque en tanto y en cuanto el contrato de fideicomiso exista como tal, hay un tiempo, o debería dársele un tiempo para poderlo inscribir. No hay ningún tiempo que nos marque la ley. Pero yo creo que ahí el registro debería ser, si en algún momento se le ocurre exigirlo, debería contemplar un poco esta circunstancia. Se incorporan o se transfieren los bienes inmuebles dentro de un fideicomiso. Hay varios artículos del Código Civil que nos habla de los actos jurídicos sobre inmuebles, de enajenación o de adquisición principalmente. En 1666 habla de transferir o comprometerse a transferir. En 1668, cuando cesa el fideicomiso, también se deben transferir los bienes. Cuando hay una cesación por causa de muerte del fiduciario, se deben otorgar los actos respectivos. O cuando, en fin, hay cualquier causal de extinción del fideicomiso, deben transferirse los bienes. ¿Cuáles son las formas para transferir los bienes al fideicomiso? Creo que tenemos tres maneras o tres grupos distintos de circunstancias. Por un lado, el principio general del Código Civil para la transmisión de derechos reales sobre inmuebles, se exige la escritura pública. Esta exigencia de la escritura pública, lógicamente, se aplica para ingresar los inmuebles al patrimonio fiduciario. O cuando el fiduciario, con motivo del cumplimiento del fin del fideicomiso, enajena o dispone de los bienes, estamos dentro del principio general. O cuando el fiduciario transfiere los bienes a los beneficiarios, estamos dentro del principio general y estamos hablando de la escritura pública. Hay un caso muy especial que marca el 1679 del Código, que es cuando el fiduciario cesa por fallecimiento. En este caso, este artículo del 1679 dice que los interesados pueden otorgar los actos jurídicos necesarios para transferir los bienes. Y esos actos, el mismo artículo lo indica, puede ser por instrumento judicial, notarial o privado autenticado. Bueno, ese es el principio general, ¿no? Pero particularmente en caso de muerte habla de judicial, notarial o privado autenticado.
Lo curioso es que el código, aun cuando hay cambio de titularidad en el fideicomiso, es decir, el patrimonio sigue siendo el mismo, es un patrimonio de afectación. Pero sacamos a una persona su titular y ponemos a otra como titular un cambio de fiduciario, siempre habla de transferir, de transferencia. Es complicado entender esta palabra tal cual porque no nos da la impresión que haya una auténtica transferencia. Y esta modalidad, en el caso del fallecimiento del fiduciario, permitiéndole no recurrir siguiendo una transferencia. Porque por más que sea, no es una transferencia multicausa, ni es una transferencia intervivo, porque si falleció tampoco podríamos catalogarla como intervivo. Pero lo que sí podemos estar seguros es que, de acuerdo a los términos del código, en cualquier caso se va a producir una transferencia. Y permite que esta transferencia sea por instrumento privado con firmas certificadas por requisito de los registros de la propiedad inmueble para saber de la autenticidad de ese documento, de la firma que suscriben ese documento. Profesionalmente me ha tocado actuar en más de una ocasión en caso de fallecimiento de fiduciario y en ninguno de esos casos se ha recurrido al instrumento privado, sino que se ha hecho por escritura pública. En los demás casos de resolución del fideicomiso, se puede utilizar el mismo sistema cuando hay cambio de fiduciario. Yo no conozco ningún caso que se haya realizado por instrumento privado, reitero, siempre se utiliza el de la escritura pública. Entonces, el primer supuesto son las transferencias normales, cuando adquiere por el fideicomiso, cuando enajena el fideicomiso o cuando le transfiere a los beneficiarios. El segundo caso, cuando hay resolución del fideicomiso por cambio de fiduciario, resolución parcial. Y el último caso es el de la extinción del fideicomiso. Que el caso de la extinción del fideicomiso está tratado principalmente en el artículo 1706 del Código Civil, que tiene la misma solución que el mismo código indica en el artículo 1017, al extinguirse las condiciones o los plazos resolutorios. Nos dice el código que, cumplido el plazo de vigencia del fideicomiso, cumplida la condición del fideicomiso, el recipiendario del inmueble, el fideicomisario, automáticamente queda transformado en propietario de la cosa y simplemente se debe otorgar, en el caso de los inmuebles, se debe otorgar un instrumento a los fines de hacer el cambio de la titularidad registral. Es decir, la causa de adquisición del fiduciario no va a estar consignada en una escritura pública de transferencia, como puede ser una venta, una donación, una permuta, ni va a estar consignada una escritura en la cual se indique que el fiduciario le transfiere al fideicomisario esos bienes. Sino va a ser una mera escritura declarativa, en la cual el fiduciario va a declarar, junto con el fideicomisario, que se ha extinguido el fideicomiso, que se ha cumplido la condición resolutoria o el plazo, en consecuencia que el propietario es el fideicomisario y que le piden al registro que inscriba. El registro se anoticia a través de este instrumento de que debe cambiar la titularidad registral. No es una transferencia auténticamente, porque la causa transmisiva no es un contrato entre el fiduciario y el fideicomisario. La causa transmisiva es la ley. La ley dice que el fideicomisario se ha transformado en propietario. Más aún indica que el fiduciario va
vas a tener la cosa, la posesión de la cosa en nombre del fideicomisario o de quien debe recibirla. A ver, la prescripción adquisitiva, la usucapión 20-añal. ¿Cuál es la causa de adquisición? La causa de adquisición es la ley. No está dentro de ninguna de las causas habituales de adquisición de los derechos, actos onerosos o actos gratuitos. La causa es la de la ley. Usted, señor, ocupó la cosa, una posición pública, continua, pacífica, ininterrumpida, con la intención de ejercer un derecho de propiedad por el plazo que marca la ley, usted se transformó en propietario. El juez, en el juicio de usucapión, no va a estar creando el derecho, simplemente lo va a estar declarando. Va a decir, usted, señor, cumplió con los requisitos que marca la ley, entonces, ¿cómo estuvo ocupando la cosa como poseedor calificado con estos requisitos durante más de 20 años? Yo, como juez, digo que a usted se le aplica el código en el sentido de que pasó a ser el dominus, el propietario de la cosa. Esa sentencia no tiene causa, sino simplemente declara la existencia del derecho. Parecida a lo que sucedería acá con las condiciones resolutorias, el cumplimiento del plazo de condición del 1017, o en el caso del 1706, a la extinción del fideicomiso, que el inmueble pasa a ser titular. Digo inmueble, reitero el inmueble, porque cuando son, en el caso de los automotores, es distinto. En el caso de los automotores, porque tiene inscripción constitutiva. Entonces ahí va a hacer falta la inscripción para recuperar la titularidad del derecho de propiedad en el caso de los automotores. Pero en el caso de los inmuebles, que el derecho se adquiere extra registro, afuera del registro, la causa de adquisición va a estar radicada en el cumplimiento del plazo de la condición, y la tradición se va a tener por hecha porque es una forma de tradición abreviada, porque el fiduciario va a dejar de ser poseedor en nombre propio para pasar a ser poseedor en nombre ajeno. ¿Es necesario que el fideicomiso se encuentre inscripto para transferir? Es decir, se construye el edificio, viene el fiduciario, otorga el reglamento, otorga las escrituras de transferencia a cada uno de los beneficiarios. El registro de la propiedad podría exigirle al escribano que acredite la inscripción del fideicomiso. Debe estar inscrito. Reitero lo que les dije hace unos minutos. Yo entiendo que está dentro de las facultades del registrador pedir el cumplimiento de ese requisito solamente y únicamente porque la ley lo pide como tal. Una de las cuestiones que más me ha preocupado siempre en el fideicomiso son las facultades de disposición del fiduciario. El fiduciario puede disponer, puede vender, puede constituir gravámenes, puede hipotecar, puede afectar a propiedad horizontal. Y yo creo que lo que primero debemos hacer es ubicarnos qué es lo que es el fideicomiso, qué significa el fideicomiso y qué significa el dominio o la propiedad fiduciaria. Porque si bien es cierto que están directamente relacionados, son dos cuestiones distintas. Vemos un poquito lo que dice los artículos del Código respecto de la disposición de bienes desde el fideicomiso y desde la propiedad o dominio fiduciario. Antes de ello, fíjense en el proyecto del 98, que se repitiera el anteproyecto del actual código, fue el proyecto y terminó siendo el Código Civil y Comercial. Una de las particularidades es que el dominio fiduciario, ni siquiera habla de propiedad fiduciaria, porque el dominio es la especie, la propiedad es el género. Y dentro del
fideicomiso, no solamente puede haber dominio fiduciario, puede haber propiedad fiduciaria. Hay dominio fiduciario cuando recaer sobre cosas, es decir, los objetos de los derechos reales son cosas muebles, cosas inmuebles. En cambio, la propiedad fiduciaria, que comprende el dominio, comprende también los derechos personales. Algunos otros derechos, las participaciones societarias, participaciones accionarias, titularidad de créditos, etc. Bueno, sin perjuicio de eso, el dominio fiduciario en el Código Civil y Comercial no es tratado dentro de los derechos reales, del libro cuarto de los derechos reales, sino que es tratado en el capítulo 31, inmediatamente después de tratar el fideicomiso. Y parecería que el lugar en el cual está ubicado no es el correcto. No es el correcto. Fundamentalmente porque fundamentalmente porque el dominio imperfecto, regulado en el Código de Vélez y regulado en el actual Código Civil y Comercial, el dominio imperfecto es aquel que está sujeto a plazo o condición resolutoria, o es el dominio desmembrado, o es el dominio fiduciario. Entonces, el lugar indicado para haber tratado el dominio fiduciario hubiera sido, lógicamente, tratarlo dentro del dominio imperfecto y no a continuación del contrato de fideicomiso. Ya esa ubicación dentro del código nos puede llamar a una confusión. Pero vamos a las normas del fideicomiso y vamos a las normas del dominio fiduciario. Normas del fideicomiso. 1688 dice que el fiduciario puede disponer o gravar en tanto en cuanto lo requieren los fines del fideicomiso. ¿Se acuerdan? Hace unos minutos les indicaba la importancia de estas palabras, los fines del fideicomiso. Los reitera varias veces, directamente o con términos que son sinónimos el mismo código. Este mismo 1688, que permite disponer o grabar en tanto en cuanto cumpla con los fines del fideicomiso, nos agrega que puede limitarse o prohibirse la enajenación. Limitarse o prohibirse. Esta limitación o prohibición, ¿se acuerdan del viejo código de Vélez-Sarsfield? El contrato de compra-venta nos decía, una de las cláusulas que se permitían era la cláusula de no enajenar a persona determinada. No lo tenemos en este nuevo Código Civil. O sea que haberlo incorporado al código, ya venía con reiteración de la ley 24441, es reafirmar un concepto. Es decir, al fiduciario le podemos imponer contractualmente que el derecho de propiedad del cual va a ser titular como fiduciario no lo pueda enajenar. O limitamos la enajenación. ¿De qué forma se la delimitamos? Rige la autonomía de la voluntad, la autonomía privada. Podríamos decir, entiendo plenamente válido, que para enajenar requerirá la firma o la conformidad de algún fiduciante, algún beneficiario o una autorización X. Pero fíjense, aun cuando dice 1688 que los actos de disposición estén de acuerdo con los fines del fideicomiso, aun cuando dice que se puede prohibir o enajenar, dice que quedan a salvo los actos de disposición realizados por el fiduciario de conformidad con ese mismo artículo. Es decir, que aún, es la interpretación que le doy, aun cuando se le prohibiera enajenar, o se le prohibiera disponer, si está en cumplimiento con los fines del fideicomiso, el acto podría ser válido. Es una de las primeras conclusiones que uno saca. Y el mismo 1688
nos indica que estas cláusulas donde se limita o prohíbe enajenar deben estar inscritas. Ya veremos un poco más adelante cómo se practica esta inscripción registral. Por último, en el contrato de fideicomiso, las normas referentes al contrato, el 1680 referente puntualmente al fideicomiso de garantía, dice que el fiduciario puede disponer de acuerdo al contrato. De acuerdo al contrato. Ya no de acuerdo a los fines, porque el fin, lógicamente, es garantizar una obligación, el cumplimiento de una obligación de hacer o no hacer, en fin, la obligación que fuere, pero si está de acuerdo con el contrato, el fiduciario puede llegar a disponer. En síntesis, uno cuando lee las normas del contrato de fideicomiso, surge claramente la posibilidad de que al fiduciario se le imponga la prohibición para disponer, la prohibición para enajenar o condicionarla al cumplimiento de algún requisito. Un poquito más adelante, en el mismo código, como les comentaba recién, el capítulo 31 trata sobre el dominio fiduciario, que debería ser propiedad fiduciaria. En realidad se llama dominio fiduciario porque parecería que todo está dirigido a regularlo bajo el punto de vista de los bienes registrables, principalmente de los inmuebles. En honor a la verdad, cuando uno lee los códigos civiles, no solamente el nuestro, cualquier código civil de derecho continental, de que casi toda la normativa de los actos de disposición y de administración están en relación con los bienes inmuebles. Por ese concepto de lo que los inmuebles son los bienes más valiosos y que las cosas muebles eran cosas viles o res vilis, no solamente por el valor que antes era inferior al de los inmuebles, hoy en día muchas cosas muebles superan ampliamente el valor de los inmuebles, sino por la facilidad con que las cosas muebles pueden desaparecer, mutarse, cambiarse, etc. Quizás que por eso se trata del dominio fiduciario en este capítulo 31, pero las normas, evidentemente que de manera supletoria, se tienen que aplicar a la propiedad fiduciaria, es decir, a otros tipos de bienes que integran los patrimonios fideicomitidos. Bueno, las normas del dominio fiduciario el 1702 dice que las normas generales de los derechos reales y las particulares del dominio se aplican al dominio fiduciario. Es decir, ya directamente nos remite, vayan al libro cuarto, vean la parte general de los derechos reales, que es el título 1 del libro cuarto, y vayan al título 3 del dominio en particular, y no hace la distinción entre dominio perfecto o dominio imperfecto, directamente al título tercero. El 1703, el artículo siguiente, dice que las normas del dominio fiduciario hacen excepción a las normas del dominio y del dominio imperfecto, pudiéndose incluir limitación en sus facultades. ¿Por qué hacen excepción? Porque el dominio es un derecho absoluto y como tal, como derecho absoluto, no puede tener limitaciones. Y las limitaciones que tiene no son son válidas entre las partes como derecho personal, pero no son oponibles a terceros. Sencillamente porque los derechos reales están ordenados en su cantidad y en su cualidad por la ley, rige el orden público. No podemos darles contenidos nosotros, los profesionales del derecho, los ciudadanos, no podemos darle contenido a los derechos reales ni crear nuevos derechos reales. Es una función que se le ha reservado la ley, que la tiene el Congreso de la Nación. Ni siquiera la provincia tienen esta posibilidad. Pero acá dice que hace excepción. Es decir, podemos estar fuera del concepto típico de los derechos reales como derecho absoluto. ¿A eso se está refiriendo? ¿O se está refiriendo a otra cosa? Ya lo vamos a ver. En 1704 dice que el fiduciario es el dueño perfecto.
es el dueño perfecto. ¿Quién es el dueño perfecto? El dueño perfecto es el dominus. ¿El fiduciario es el dominus? No, el fiduciario es el fiduciario. Pero acá dice que el fiduciario es igual que el dominus. Es decir, el carácter de absoluto del derecho de dominio, que tiene el titular del dominio común ordinario, también lo tiene el fiduciario. Pero agrega este artículo 1704. Y que las facultades del fiduciario están ajustadas al fin del fideicomiso. Nuevamente encontramos estos términos, ajustados al fin del fideicomiso. Por último, en 1705, hablando de dominio fiduciario, dice que los actos que realice son irretroactivos, los actos que realice el fiduciario son irretroactivos, excepto aquellos que no se ajusten al fin del fideicomiso. Es decir, todos los actos que realice el fiduciario, mientras ejerza la calidad de tal sobre los bienes que integran el patrimonio fideicomitido, son plenamente válidos porque en caso de resolución o extinción del dominio fiduciario, esa extinción no va a tener efecto retroactivo, sino que va a tener efectos para el futuro, ex nunc. Pero en tanto y en cuanto los actos que haya realizado se ajusten al fin del fideicomiso. Otra vez, la norma, el código utiliza la palabra del fin perseguido en el fideicomiso. Por eso empecé hablando qué es lo que es el fideicomiso. El fideicomiso está destinado a un fin. Y ese fin tiene que estar claramente marcado en el contrato de fideicomiso. Porque en tanto y en cuanto lo esté, nos va a estar marcando el camino y la posibilidad que el fiduciario disponga o no disponga de la cosa. Esto claramente surge de los textos legales. Ahora bien, dijimos hace un rato que el primer artículo, el artículo 1688, dice que puede limitarse o prohibirse la enajenación de bienes, o pueden restringirse sus facultades, pero que quedan a salvo los actos de disposición realizados de conformidad a la norma. De conformidad a la norma de acuerdo a la finalidad que tenga el fideicomiso. Evidentemente, acá tenemos que distinguir el contrato de fideicomiso del derecho real. Son dos cuestiones distintas, aun cuando tengan muchos puntos en común. Dijimos que el dominio fiduciario, o decimos ahora, el dominio fiduciario no está enumerado como uno de los derechos reales ayer en el artículo 1887. Para el Código Civil hay un solo dominio. Que después este dominio admita una subclasificación en perfecto e imperfecto es otra cosa. Pero como derecho real es uno solo, único, es el derecho absoluto. Es el derecho real por excelencia. Es el que concede más facultades a su titular. Ius utendi, fruendi et abutendi. El derecho de gozar y disponer de la cosa. Lo que sucede es que en el dominio imperfecto, sea por plazo o condición resolutoria, o sea en el caso del fiduciario, que es una modalidad de condición o plazo resolutorio, porque el dominio fiduciario, el fideicomiso no es un fin en sí mismo. Tiene finalidad, tiene que tener una finalidad, pero no encierra un fin en sí mismo. En cambio, el derecho de propiedad es un fin en sí mismo. Entonces, el fiduciario, como tal, tiene un derecho de usar, gozar, disponer materialmente de la cosa, pero no es de manera perpetua. En algún momento se extingue, sí se extingue el dominio fiduciario,
el que está sujeto a plazo a condición resolutoria, perdón, podría no extinguirse si no se cumple nunca esa condición. Entonces, el titular del dominio fiduciario ejerce plenamente ese derecho. Pero resulta que el contrato de fideicomiso dice, señor fiduciario, usted no puede enajenar. ¿Y qué sucede si enajena? Bueno, si enajena, tendremos que estar a la buena o la mala fe del adquirente. Pero en nuestro derecho, ¿podemos hablar de buena o de mala fe del adquirente de inmuebles, de la manera en que está regulado el manejo del tráfico jurídico inmobiliario? Me explico. Y no me voy al derecho extranjero por ir, sino para comparar. Para comparar cómo en otros lados se resuelve de una manera, pese a tener normas parecidas, y podemos llegar a un resultado distinto. También es cierto que al país que me voy tiene un sistema registral que tiene diferencias sustanciales con el nuestro, ¿no? Pese a ser bastante parecido. Si ustedes compraran un fiduciario con la misma ley que tenemos en Argentina, en realidad el principio de la buena fe es un principio que campea en el derecho en general. En general, el derecho no apaña, no protege a aquellos que tienen mala fe. Protege a los que tienen buena fe o tuvieron un error excusable. Si fuéramos a España, adquirir un inmueble y nos vende un fiduciario y fuéramos escribanos en España, ¿qué nos haría falta tener a la vista? ¿El título de propiedad del transferente? No. La inscripción registral sustituye el título de propiedad. El registro es fe pública. Fe pública registral. Pese a no subsanar ningún defecto que el acto pudiera contener, igual que nuestra ley registral inmobiliaria, a través del registro se publicita no solamente la titularidad, con una presunción muy fuerte de propiedad, sino que también se publicita las restricciones y límites a ese derecho de propiedad. Es decir, la publicidad oponibilidad es muy fuerte. Y a través del registro hemos cumplido con nuestra diligencia, nuestra buena fe diligencia para adquirir y estar protegida por el ámbito del derecho. Digamos Argentina, que es lo que nos interesa. ¿Qué es lo que nos da la policía registral? Mire, cada vez, no es que nos dé menos la policía registral, pero cada vez es más complejo, o se hace un poco más complejo nuestro sistema jurídico, porque no tenemos un solo lugar en el cual abrevar con los fines de tener certeza. Fíjese el artículo 23 de la ley registral, que dice: ningún escribano o funcionario público podría autorizar actos de constitución, modificación, transferencia o cesión de derechos reales o inmuebles sin tener a la vista el título inscripto, certificación registral, expedida de efecto, etcétera, etcétera. Título inscripto. Más aún, prestigiosa doctrina de nuestro país desde hace muchos años, Jorge Alterini, por caso, o principal bandera, dicen que los escribanos debemos hacer estudio de título. No importa que esté inscrito en el registro, en realidad el registro sabemos que no subsana absolutamente nada. Ni el registro no publicita derechos tampoco, como si lo publicita el registro de automotores. El registro de automotores publicita derechos, el derecho de dominio del automotor. El registro inmobiliario no publicita el derecho de dominio, publicita una escritura, una sentencia judicial, etcétera, que da una titularidad registra aparente.
una titularidad dominial aparente, pero no se inscribe el derecho. Entonces tenemos que ir a ver ahí el título. Por supuesto que la tradición, sin la tradición el derecho no se constituye. Y la tradición debe ser efectiva, real, no como en el caso de España, que existe la tradición instrumental. La firma de la escritura pública se tiene como tradición suficiente. Pero en Argentina no. Nos tienen que hacer tradición vacua, es decir, vacía de contradictor. Puede estar siendo ocupada la cosa por un tercero. Pero si el tercero pasa a tener el nombre nuestro, la tradición se tiene por hecha. O es una de las tradiciones abreviadas. O incluso, aun cuando esté ocupada por un tercero, por más que no nos hagan la entrega de la cosa, se entiende, lo consigna ahora legalmente, que conjuntamente con la transferencia, con el acto transmisivo, la escritura de compraventa o de donación, estamos legitimando, cediendo las acciones reales al adquirente para recuperar la cosa que está en manos de tercero. Entonces, en nuestro derecho tenemos que tener la escritura. Porque el registro, ¿qué es lo que nos publicita? Ya lo vamos a ver con estas cláusulas que estamos hablando de disponer o no disponer. ¿Qué es lo que nos está publicitando? Solamente nos está publicitando el instrumento. No nos dice la calidad del derecho que está publicitando. Yo le pregunto a ustedes si ven una matrícula del registro de Córdoba o de otra provincia. Creo que en todo el país estamos en la misma situación, donde esté consignada la existencia de una servidumbre. ¿Alguno de ustedes podría explicar a través de la matrícula en qué consiste esta servidumbre? ¿Cuáles son las características de la servidumbre? Al margen de decir que es real, generalmente son servidumbres reales. ¿Qué otra cualidad tiene la servidumbre? Del dominio no hace falta decirlo, porque el contenido del dominio lo da la ley. Utente, fluente y tabutente es un derecho absoluto. ¿Qué le hace falta al registrador aclarar en el asiento de inscripción en cuanto a la extensión del derecho del ónibus? Nada, absolutamente nada, porque la ley le está dando su contenido. En cambio, distinto es el caso de una servidumbre, donde el contenido de la servidumbre se la están dando las partes a través del instrumento constitutivo de la servidumbre, la extensión, la forma de ejercicio, etc. Nuestra publicidad registral es una publicidad registral pobre, pobrísima diría, porque no se autoabastece. En alguna medida, afortunadamente, porque con los monstruos de registros que tenemos, el de Córdoba comprende toda la provincia, deben ser 2 millones de parcelas. En provincia de Buenos Aires creo que es el registro de propiedad, o decían que era el registro de propiedad más grande del mundo por la cantidad de inmuebles que contiene. Cuando uno va a otros países ve que los registros de la propiedad, no en todos, ¿no? Es que los registros de la propiedad son como los registros friccionales de los automotores. Son de los automotores, los comprenden un sector nomás. Y están al frente profesionales como puede ser un escribano en nuestro país al frente de su registro notarial, que es el que controla y verifica todo el movimiento completo, como pasa con los registros de los automotores nuestros. Pero en un registro monstruo, es más un registro, valga la expresión, administrativo, se maneja mucho administrativamente y no tanto jurídicamente. ¿Por qué? Porque el volumen no le permite tratarlo de una manera distinta. Pero bueno, retornamos a nuestro país. Nuestro país entonces necesita el título de vista. ¿Qué buena fe puede tener el adquirente si exhibiéndole el título de propiedad ven que es un dominio fiduciario a través de reglas generadas a través del contrato de fideicomiso respectivo? Es realmente muy difícil poder defender la buena fe del adquirente cuando el contrato de fideicomiso no le permite disponer.
Al comienzo de la charla de hoy yo les hacía algunas diferencias entre el trust anglosajón o angloamericano y el fideicomiso nuestro, ¿no? Fíjense que una de las diferencias más significativas que tienen ellos, que por eso les gusta tanto y por eso lo quieren imponer, y claro, nosotros los de derecho continental, es una figura tan ajena a nuestra idiosincrasia que no lo aceptamos. Pero el fiduciante, el que transfiere el inmueble al fideicomiso, se queda con un derecho personal frente al fideicomiso, no le queda ningún derecho sobre la cosa. De la única manera que pudiera actuar sobre la cosa es la posibilidad de ejercer acciones, pero las acciones que tienen que estar previamente autorizadas por ley y cuando el fiduciario no ha iniciado las acciones para defender la cosa, es decir, ejercer acciones reales, ejercer acciones personales, hasta podría, ejercer acciones posesorias, hasta podría iniciar algunas acciones personales como daños y perjuicios si el fiduciario no las iniciara, petición o previa autorización, perdón, del juez. En cambio, en el derecho anglosajón, el trust le permite al beneficiario iniciar acciones directamente para recuperar la cosa y para que vuelva al fideicomiso. En consecuencia, si el contrato de fideicomiso prohíbe la enajenación, por ejemplo, el acto, el día de mañana, la enajenación puede ser dejada sin efecto. No va a tener la acción directa el fiduciante o el beneficiario o el fideicomisario, sino que va a tener que encargarla a través del mismo fideicomiso, pero va a tener la oportunidad de dejarla sin efecto. ¿Cómo se inscribe en el registro esta titularidad de dominio fiduciario? En las primeras cuestiones ya ustedes en el ejercicio lo habrán advertido. Una de las primeras cuestiones sumamente discutibles es el uso del quit que hace el registro inmobiliario, que utiliza el quit personal del fiduciario, sea persona humana o persona jurídica, a los fines de la registración. Y no solamente no le exige el quit del fideicomiso, que sabemos que el fideicomiso no es una persona jurídica bajo ningún punto de vista, ¿no? No tiene capacidad en sí mismo para adquirir derechos o contraer obligaciones. El que lo tiene es el fiduciario, que es titular de este patrimonio fideicomitido. Pero aun cuando el fideicomiso tenga su quit, que vendría a ser el quit del fiduciario, como fiduciario, ¿no? No lo consigna, no lo acepta. Y eso trae sus graves problemas. Supongamos un fiduciario que administre varios fideicomisos, 5, 10, 15 fideicomisos, y que en uno de ellos se origine una deuda. El acreedor va a trabar las medidas cautelares afectando los bienes de todos los fideicomisos. Supongamos que fue una deuda de magnitud económica y que el juez controlara, verificara que hubiera relación entre la medida cautelar y los bienes que van a ser afectados. Podría afectarlos a todos. Y el registro no puede distinguir. Ni le puede distinguir el juez, porque la anotación registral que hace es únicamente habla de dominio fiduciario. No identifica el fideicomiso, que tiene un nombre de fantasía que no lo pide el Código Civil. El nombre de fantasía viene impuesto por normas impositivas, porque en la AFIP nos hace falta identificar cuál es el fideicomiso, no el fiduciario, porque el fideicomiso es el que va a ser responsable frente a la AFIP. A su vez, el fiduciario personalmente, y sabemos que el patrimonio del fiduciario no puede mezclarse, porque no está alcanzado el patrimonio del fiduciario por su propia quiebra, no está alcanzado por su fallecimiento, no entra en su sucesión de bienes.
puede estar afectado, va a estar, en caso de deuda de impuestos, afecta el impuesto, va a estar afectado personalmente el fiduciario, aun cuando no esté dentro de su patrimonio. Lo que es una solución que debería reverla el registro de la propiedad, por lo menos para que la publicidad registral que se haga sea una publicidad adecuada. Pero, ¿cómo vamos a inscribir estas cláusulas de no disponibilidad o restricción a la disponibilidad en el registro de la propiedad? ¿Con qué parámetros? Bueno, sabemos que el registro es bastante reacio a publicitar las restricciones en el dominio. No las restricciones habituales, no los derechos reales de uso, goce, disfrute, no los derechos reales de garantía, sino las afectaciones a las facultades o a los derechos reales que se han registrado. Lo ejemplificábamos recién con las servidumbres prediales. Podría ser algo ahora del usufructo que está bastante menos legislado. Nos va a pasar con el derecho de superficie. Con el derecho de superficie, que la amplitud, la vieja amplitud que tenía el objeto del usufructo, parecería que hubiera sido trasladada, trasvasada al derecho de superficie, ¿no? Entonces no podemos apreciar las cualidades de este derecho porque no nos va a ser suficiente con lo que digan las disposiciones legales. Siempre vamos a tener que terminar recayendo en el título constitutivo del derecho, de donde nos van a surgir cuál es la afectación. Pero fíjense en que el mismo código trae soluciones distintas para casos semejantes. En el artículo 1166 del Código, cuando habla de los pactos de retroventa, reventa y preferencia, no estamos hablando en este caso de fideicomiso, sino comparando soluciones registrales para casos análogos, dice este 1166 que estos pactos, retroventa, reventa o preferencia, son oponibles si resultan del documento inscripto. Si resultan del documento inscripto. Es decir, que lo que hay que inscribir en el registro es el documento, la compraventa. Y si la compraventa, generalmente compraventa, estamos hablando de retroventa, reventa o preferencia, ¿no? Si surge de ese documento inscripto, ya es suficiente para la oponibilidad. Daría la impresión, o nos da la impresión, de que no hace falta dejar constancia en el cuerpo de la matrícula la existencia del pacto. ¿Por qué? Porque surge del mismo documento que se está inscribiendo. Otro ejemplo que nos da el código, a un caso análogo, el 2003. Dice las cláusulas de indivisión en el condominio, ¿no? Y no solamente en el condominio, sino en los regímenes de comunidad al cual se aplican supletoriamente las normas del condominio. Dice el 2003, las cláusulas de indivisión solo producen efectos respecto de terceros cuando se inscriban en el respectivo registro de la propiedad. Cuando la cláusula se inscriba. Ya no es cuando se inscribe el condominio, hay que escribir la cláusula. Cláusula de indivisión. ¿Cómo la inscribimos en la cláusula de indivisión? No tengo memoria de haber visto ninguna cláusula de indivisión inscrita en el registro. Pero me arriesgo a opinar que si el registrador tuviera que inscribir una cláusula de indivisión en base al artículo 2003, haría algo parecido a lo que hace con la propiedad fiduciaria, que pone que es dominio fiduciario y punto. Pondrá que hay un pacto de retroventa, o que hay un pacto de reventa, o un pacto de preferencia y punto. Y nada más. Y no dar ninguna condición, ni beneficiario, ni nada. Y también dentro del condominio o de la copropiedad tenemos los casos de la indivisión impuesta por el testador del 2330 o los pactos de indivisión que hacen dentro de las sucesiones del 2331 o la oposición del cónyuge superstite a la división de bienes en el sucesorio del 2332, todos casos de indivisión por el plazo
de 10 años. Son todos casos parecidos entre ellos mismos, de los cuales surgiría la imposibilidad de solicitar la división por los copartícipes. Y el 2334, refiriéndose a estos 3 casos que les mencionaba recién, dice que para la oponibilidad de estas cláusulas de indivisión, cuando se refieren a bienes registrales, deben ser inscritos en los registros correspondientes. Inscritos en los registros correspondientes. ¿En qué registro? Acá, para mí, hay un error, muy claro error del legislador. Estamos hablando de indivisión. Los bienes están indivisos, es decir, todavía no fueron adjudicados. Se mantiene el estado de indivisión de la comunidad hereditaria, por ejemplo. Al mantenerse el estado de la comunidad hereditaria, el bien sigue inscrito a nombre del causante o del cónyuge del causante si fue un bien ganancial. ¿Para qué le inscribimos en el registro de la propiedad? El pacto de indivisión. Si está a nombre del causante o del cónyuge, titular único o a nombre de los dos cónyuges, uno fallecido y el otro no. Fíjense en la incongruencia. En materia de cesión de derechos hereditarios, durante muchísimos años en nuestro país se discutió cuándo era oponible la cesión de derechos hereditarios. Al momento de inscribirse en el registro inmobiliario, al momento de la presentación en el expediente del sucesorio. Y se discutía mucho, y hubo muchísimos fallos que dijeron a partir de la inscripción en el registro inmobiliario, como si todos los bienes que integran el acero hereditario fueran inmuebles. Y los automotores, y los buques, y las aeronaves, y las obras de arte, y podemos interminablemente enumerar bienes. ¿Por qué el registro inmobiliario? Porque algunos pensaban que, claro, como es uno de los, si no el principal registro de bienes, es el lugar donde debe inscribirse. El registro parece en algunos casos que fuera un tacho de basura. Bueno, durante muchos años lo fue. Donde fueron a parar allí, todo lo que no se sabía dónde iba, tenían que caer al registro de la propiedad. Hasta el archivo de protocolos notariales, llegamos a tenerlo allí. ¿Por qué? ¿Para qué? Y no es en desmedro del registro, al contrario, es en potencia del registro. Está fuera de su campo de actuación, no debería estar allí. Estas cláusulas, la cesión de derecho hereditario, un famoso fallo de la doctora Kennel Marge de Carlucci en la Corte Mendocina, allá en los años 90, si mal no recuerdo, y como los fallos que ella acostumbraba a darnos, un fallo fantástico donde sintetizaba la doctrina y la jurisprudencia de ese momento y decía, señores, acá la oponibilidad de la cesión es a partir del momento de la presentación en el sucesorio. Y así fue como lo receptó el Código Civil y Comercial, con toda lógica, porque el lugar donde tienen que ir los acreedores del causante o los acreedores de los herederos, el lugar donde se centraliza los derechos. ¿Dónde se centralizan? En el sucesorio, no cabe ninguna duda. Entonces, ¿para qué vamos a inscribir en el registro de la propiedad este estado de indivisión, donde el estado de indivisión no existe en el registro, sino que existe en el expediente? Pero bueno, habla de que los pactos deben ser inscriptos. Entonces tenemos dos soluciones en el Código Civil respecto de las inscripciones, de las restricciones al titular registral. En un caso inscribimos documentos, en otros casos inscribimos el contenido del documento. Pero un contenido del documento que es telegráfico. Fíjense, la Ley Registral Nacional, en el artículo 12, dice, en el asiento de inscripción se hará mención de las constancias de trascendencia real que resulten. Constancias de trascendencia real que resulten del documento. Fíjense si no es de trascendencia real una condición resolutoria, ¿no? Pero habla de mención. Es cierto que habla de mención. No habla de inscripción de la constancia relevante. Habla de mencionarlas. En el artículo 14 dice, en los lugares del folio se registrarán, inciso B, las hipotecas, otros derechos reales y demás limitaciones que se relacionen con el dominio. Limitaciones. Hablan de que se registrará. Si hay una limitación al dominio, hay que registrarla. Pero con el título, con el rótulo nomás, no sabemos cuál es el contenido. Si ustedes van a
ver un asiento de hipoteca en el registro. Hipoteca por 100 pesos a favor de Juan. ¿Con qué motivo se constituyó la hipoteca? ¿Es una hipoteca por préstamo, por mutuo? ¿Es una hipoteca en garantía de obligaciones? ¿Cuál es la forma de pago? No sabemos absolutamente nada. El registro no nos brinda ninguna información. Si no recurrimos al título que originó la garantía hipotecaria, es imposible conocerlo. Por último, el artículo 33 de la Ley Registral Nacional dice: el cumplimiento de condiciones suspensivas o resolutorias que resultan de los documentos inscriptos, así como las modificaciones o aclaraciones que se instrumenten con relación a los mismos, se hará constar en el folio respectivo por medio de notas aclaratorias cuando expresamente así se lo solicite. Cuando expresamente así se lo solicite. O sea que si no le solicitamos al registro que nos inscribe estas notas, no debería el registrador proceder a anotarlas. En consecuencia, ¿qué aconsejaría yo? En estos casos de dominio fiduciario, donde hay limitaciones o restricciones para disponer, expresamente consignar en la carátula rogatoria o en el anexo, que se solicita que se consigne en la inscripción registral, en el folio real, perdón, la existencia de estas limitaciones a las facultades para disponer. Bueno, creo que estoy en hora.